Gloria a Dios. Vamos a la palabra, vamos a alimentarnos ahora del Señor. Si van preparando sus Biblias, si me acompañan en oración para que el Señor nos guíe en este tiempo ahora. Oramos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener, Señor, en alabanza, en adoración, levantando nuestro corazón hacia ti, Señor, en olor fragante a tus narices, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, a tu justicia, mi Dios. En ese tiempo te pedimos, Padre, ahora tu palabra, Señor, tu enseñanza que nos alimenta, nos infunde aliento, que nos da crecimiento, Señor, que nos acerca más a ti en conocerte, Señor. Yo te pido, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, que nos guíe. Yo te pido que mis hermanos, Señor, al igual yo, abramos el corazón a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, queremos oír de ti, Padre. Enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Acompáñenme al libro de Deuteronomio capítulo 7. Libro de Deuteronomio 7, verso 1. Hoy concluimos con los gigantes, sacando los gigantes de la tierra prometida. Hoy vamos a hablar del séptimo gigante. Y antes de entrar en el gigante, vamos a leer este texto que lo hemos utilizado como base de nuestra enseñanza. Deuteronomio 7:1. ¿Están ahí? ¿Llegaron? Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. En el día de hoy concluimos con el séptimo gigante. ¿Cuál nos falta? ¿De cuál no hemos hablado de los 7 que están ahí? Del Jebuseo hablamos, del Heveo, del Eteo, del Amorreo, de todos. Nos falta el Cananeo. Hoy vamos a hablar del Cananeo. Para los que toman notas, la palabra Cananeo, o Canaán, ¿verdad? De donde viene la palabra Canaán, significa mercader. Significa mercader o también significa el que hace mercancía o el que vende mercancía. Pero la connotación es materialista, es la palabra. Mercader o materialista pueden escribir. Cananeo significa materialista. El materialismo es algo que se está practicando como nunca antes a nivel mundial. Ya se está viendo lo que el Señor dijo, por haberse incrementado la maldad de muchos, el corazón se enfriará. Y el materialismo es algo que se le ha dado mucho más importancia que al ser humano, que a la relación familiar, que a la relación de amigos, que a la relación social. Y yo tengo aquí una definición de lo que es materialismo. Se lo voy a definir a los que toman notas. Materialismo es la tendencia a dar más importancia a los bienes materiales y al placer que al espíritu. Es la tendencia a dar más importancia a los bienes materiales y al placer que al espíritu. Tendencia a dar importancia o más importancia a los bienes materiales y al placer que al espíritu. Esta tendencia proviene de 2 cosas que hay como pecado en nuestro corazón. Acuérdense de algo, que el pecado se entrelapsa, o sea, funcionan todos unidos, ¿verdad? Y el materialismo, proviene de la codicia y de la avaricia, ¿verdad? La avaricia y la codicia. La pregunta aquí es, ¿cómo opera este gigante cananeo? Si ustedes notaron en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, verso 2, verso 2, el Señor le dice a su pueblo, le dice: no harás alianza, ¿verdad? No harás alianza con esta nación.
Esta palabra alianza significa pacto, significa unión, significa también acuerdo, pacto, unión, acuerdo, o también significa trabajar juntos, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo trabaja, o sea, la sinergia del trabajo de Dios en nosotros es que el Espíritu Santo nos fortalece, nos capacita, pero nosotros respondemos a esa capacitación de parte de Dios. Nosotros respondemos a ese anhelo, porque dice la palabra que es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros respondemos a esa, vamos a llamarle activación de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces Dios nos capacita para poder obedecerle, vivir en justicia y caminar en el Espíritu. De la misma forma, los espíritus, los poderes de las tinieblas, Satanás, también busca operar en conjunto con nosotros. Él busca hacer alianza con nosotros. Porque acuérdense que lo espiritual no se manifiesta a los ojos físicos hasta que alguien no le abre la puerta. Le abrimos el corazón a Dios, también le podemos abrir el corazón a Satanás. Entonces aquí vemos que Dios le dice, no harás alianza, ¿verdad? No solamente no lo destruyas, sino no hagas alianza. Acuérdense que el desafío era primero conquistar la tierra prometida confiando en Dios. Segundo era resistir la tentación de no caer en el engaño de esa nación, de lo que ellos practicaban. Y lo tercero era eliminarlos por completo. En el Antiguo Testamento aparecen muchos textos que parece como que Dios le faltó misericordia, donde el Señor dice, elimínalos hasta los niños de mama. Y eso tiene una implicación de lo que es el pecado en los ojos de Dios. De cuando una nación se levanta en pecado, cuando una nación es contra la voluntad de Dios, el Señor detesta toda esa nación, como los amalecitas cuando envió a Saúl a destruirlos. En nuestra mente, ¿verdad? A veces como oímos pastores que dicen, queremos ser más buenos que Dios. El problema es que es como usted ver un gusanito en su casa y lo ve como un bebecito y dice, ay, qué pena me da de matarlo, pero si lo deja allí va a reproducirse y se le va a llenar la casa de gusanos. Así veía Dios a este pueblo. Entonces, acompáñenme ahora al capítulo 6 de Deuteronomio y vamos a ver lo que dice el Señor a su pueblo. Están en el libro de Deuteronomio 7, ¿verdad? Vamos al 6, capítulo 6, verso 12. En el verso 12, miren lo que dice el Señor. Fíjense que aquí el Señor le da un mandamiento a su pueblo que es similar al de Josué. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero acuérdense que Josué iba a entrar en guerra con este pueblo, con esta nación. Saben la historia, ¿verdad? Pero el Señor no le dice, esfuérzate en pelear duro, ¿verdad? Afila bien la espada, mándate a hacer un escudo grande. Él no le dice eso, él dice, esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra, en que no se te olvide y meditar en ella día y noche. Lo mismo dice en el verso 12, dice, cuídate de no, ¿qué dice? Olvidarte de Jehová. Fíjense aquí de que no le dice cuídate del enemigo, no, cuídate de no apartarte de mí porque yo me encargaré del enemigo. Dice, no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Luego el 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Estas son las palabras que Jesús le dijo a Satanás, ¿se acuerdan? Dice, y por su nombre jurarás. Dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Esta palabra que dice contorno, por ejemplo, en la aplicación de nosotros que vivimos en un mundo donde hay tanto pecado, tanta oscuridad y tinieblas y tanta malicia, bueno, vivimos en ese contorno, ¿sí o no? Vivimos en el contorno del pecado. Y esta palabra parece como que el Señor nos está diciendo a nosotros, miremos bien de no contaminarnos de lo que se practica en nuestro contorno, que es el pecado. Luego el 15 dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Luego dice, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya de sobre la tierra. Esta palabra que aparece aquí, cuando el Señor dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, esa palabra en pos, o la palabra pos, significa detrás de, ¿verdad? Detrás de. Ahora, por ejemplo, cuando usted, no sé quién tiene gatos en su casa, ¿verdad? Que usted agarra, por ejemplo, un pedacito de pluma o algo y usted se lo mueve al gatito y inmediatamente el gatito le cae detrás. Bueno, ese gato está siendo seducido pensando que eso es otra cosa. Él no sabe lo que es.
pero por su naturaleza eso le llama la atención y comienza a tirarle con la mano y le cae, o sea, le cae atrás a eso, le cae detrás, como dice el texto. Pero en nosotros el enemigo no sé si en su país se entiende lo que quiere decir floretear. ¿No saben? Bueno, es cuando algo te lo mueven delante para atraerte. Es cuando te quieren seducir con cosas, ¿verdad? Es como un vendedor que te muestra para lograr el fin de que le compres. Satanás hace lo mismo. Utiliza eso para que vayamos en pos de aquello que nos está ofreciendo. Por ejemplo, cuando las mujeres van a la plaza o al mall, ¿verdad? Y ven el vestido, ven aquello que le gusta, bueno, eso le llama la atención, eso seduce su corazón. Entonces, eso, cuando van a comprar, van en pos de aquello que le está haciendo llamar o que le está llamando la atención. Los hombres también tienen sus atracciones. Pero aquí vemos que el enemigo utiliza esto. Ahora, aquí hay tres cosas que Satanás usa. Y cuando digo Satanás me refiero a todo el imperio de Satanás de las tinieblas. Tres cosas que los poderes de las tinieblas utilizan para atraernos. Número uno, imágenes. Imágenes. Una de las cosas que, hablando de Nueva York, donde vivimos, que podemos ver más es cómo las imágenes en esta ciudad se promulgan tanto. Si vamos a la ciudad, en la parte baja de Manhattan, nos damos cuenta cómo están las luces y todo ese tipo de cosas. Pero cuando ven el fin de todo eso es entretener y vender. O sea, no tiene otro fin de edificar, más bien es entretener y vender. Y ven la gente que anda por allí tirando fotos y mirando, ¿verdad? Y eso tiene ese propósito de que vayamos allá para entretenernos con todas las luces y ver. El punto número 2 es la seducción, ¿verdad? La seducción. La seducción, los espíritus, en el caso de Satanás, es experto seduciendo, ¿verdad?, a los creyentes y al mundo. Y la seducción puede venir por medio también de sonidos, en este caso la música, ¿verdad?, la música secular. Hay muchos tipos, por eso es que la alabanza tenemos que tener cuidado el tipo de música que utilizamos, porque la carne no necesita mucho que se le empuje para caer en pecado. Entonces tiene que ser algo íntegro, santo, que te estimule a una adoración a Dios y que relacionemos esa música con la presencia de Dios, no algo que te mueva a bailar en el sentido carnal. Y por eso Satanás utiliza esto, y esto se ha metido en la iglesia, esta seducción de supuesta alabanza y adoración, que es más del mundo que lo que dice la palabra. Y el punto número 3, hablamos de imágenes, seducción, y el 3 es pensamientos. Y es lo que Efesios le llama dardos, ¿verdad? Ellos plantan pensamientos en tu mente. Y habíamos hablado anteriormente de que cuando el discernimiento, estamos adquiriendo el discernimiento, que no somos expertos, vamos a decir así, a veces no sabemos cuando es un pensamiento del enemigo o cuando es un pensamiento personal. A veces no sabemos distinguir, pero lo que sí podemos hacer es examinar si eso es de Dios y echarlo fuera, ¿verdad? Ahora, notaron que dijimos imágenes, seducción y también pensamientos. Esto fue lo mismo que Satanás utilizó en el Edén. ¿Se acuerdan? Utilizó mostrándole la fruta, le dijo, come de la fruta que no te va a pasar nada. La sedujo explicándole lo que iba a suceder si se la comía, hablándole mentira, y luego le puso pensamientos contrarios a los del Señor. El Señor le dijo, el día que comieres este fruto, ciertamente morirás. Satanás estaba seduciendo a Eva para que comiera del fruto y cayó en la trampa. Pero si nos trasladamos a Mateo 4, no lo busquen, solamente lo voy a parafrasear. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿se acuerdan allí también la misma historia? De que Satanás quería mostrar imágenes a Jesús, seducirlo y también poner pensamientos contrarios. Pero con Jesús él no pudo, porque Jesús era imposible pecar. Entonces, en una parte él le dijo, dice que Satanás se lo llevó y le mostró los reinos de la tierra. ¿Cómo se lo mostró? En una imagen en su mente, ¿verdad? Entonces dice que al principio le dijo, come de ese pan. Lo estaba seduciendo a comer y romper el ayuno que él tenía de 40 días. Dice porque, o sea, tú tienes el poder para convertir esa piedra en pan. Y Jesús le dijo, no. O sea, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dijo, tírate. Estaba también ahí poniendo pensamientos de vanagloria para que los ángeles te carguen y te aparen, ¿verdad? Esa es la forma como Satanás opera en nosotros. Ahora bien, entendiendo esto, de que Satanás y los demonios y los espíritus operan en nosotros conforme a nuestra debilidad, la herramienta que ellos usan es nuestra debilidad carnal.
Por eso es que Pablo dice en Colosenses, hacer morir lo terrenal. Toda fornicación, adulterio, avaricia, todo lo que es idolatría, hacerlo morir. Porque por ahí es que Satanás entra y esa es la puerta para él seducirnos y para caer en el pecado. El materialismo en el mundo ha sido el causante número uno de divisiones, desastres, guerras, enemistades, etc. Hoy todo por el dinero, lo material y el poder. El motivo principal de una persona irse de su país a otro, el motivo principal es, me voy a otro lugar para mejoría de mi familia, ¿sí o no? Ese fue el plan de muchos. Pero una vez caemos aquí, adiós familia. Claro, no todos, pero pasa a la mayoría, donde padres abandonaron sus esposas, se fueron a otro país y muchos se olvidaron, porque cayeron en el sistema, se enredaron en el sistema del materialismo y se acomodaron aquí y se olvidaron por la razón que vinieron. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero lo peor del caso no es ese, lo peor es que se ha metido en la iglesia el materialismo. Por eso hay tantos falsos maestros, por eso está el evangelio de la prosperidad, por eso distorsionan la Biblia para sacarle el dinero a la gente. Es por eso, porque acuérdense que para que haya un emisor, o sea, el que habla, tiene que haber un receptor, uno que oye. Si el pueblo no escucha al falso, el falso no tiene quien hablarle. Entonces los falsos existen porque hay personas llenas de avaricia, porque hay personas sentadas en la iglesia recibiendo el mensaje de prosperidad y no buscan a Dios. Vamos al libro de Juan 6 para que vean el ejemplo allá. Juan 6, 24. ¿Cuántos vienen a la iglesia por interés? Claro, no es una pregunta para que levanten la mano, o sea, digo así en general. ¿Cuántos vienen por interés? Ahora, mi pregunta ¿es malo venir a la iglesia por interés? ¿Sí o no? ¿Es malo o es bueno? Depende, ¿verdad? Dice un hermano aquí. Exactamente, depende cuál sea el interés. Si es Cristo, está bien. Si no, no está bien, ¿verdad? Nuestro motivo principal debe ser en esta iglesia buscar de Cristo, ¿verdad? Que Él sea nuestro centro. El verso 24 de Juan 6, me dicen amén por favor cuando lleguen. Ok, aquí vemos que en los textos anteriores Jesús multiplicó los panes, estoy hablando de Juan 6, ¿verdad? Y multiplicó los panes, habían como algunos 20,000 personas, el texto dice 5, pero en ese tiempo no se contaban las mujeres y los niños, entonces aproximadamente 20,000 personas. Y dice que los recostó de 50 en 50 en la grama, en el pasto, y los alimentó a todos. Pero comieron tanto que se durmieron. Fíjense que en esa historia yo he podido ver donde el Señor suplió su necesidad, pero el Señor siguió caminando, pero ellos no le siguieron, solamente sus discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando venimos a Dios en busca de lo nuestro y lo adquirimos, ya no lo necesitamos hasta que se acabe. Pero los discípulos sí le siguieron. Entonces, en el verso 24, ¿están ahí? Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Cómo no se dieron cuenta que Él se fue? Porque todos se echaron a dormir, de tanto que comieron. Esa es la implicación aquí. Comieron tanto que se quedaron roncando, vamos a decir. Y luego dice, buscando a Jesús, el 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, una pregunta un poco irónica, ¿verdad? Señor, no nos dimos cuenta cuando te fuiste. Y el Señor en su mente dice, claro, si se durmieron de tanto que comieron. El 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, no me buscan a mí, buscan lo vuestro, ¿verdad? El 27 dice lo siguiente, la primera palabra que vamos a leer en el capítulo 27 no quiere decir que no trabajemos. La palabra trabajar aquí quiere decir afanarse o entregar la vida por, vamos a decir, porque hay que trabajar. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que trabajar. Luego dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Fíjense cómo Jesús, conociendo el corazón lleno de avaricia y codicia de este pueblo, puso cada cosa en su lugar. Le dijo, ustedes no me buscan a mí, o sea, no me andan buscando a mí. ¿Por qué? Porque cuando el Señor multiplicó los panes, el Señor cruzó al otro lado y siempre el Señor predicaba y decía, vengan en pos de mí, sígueme, deja eso y sígueme.
¿Se acuerdan cuando hizo la pesca milagrosa? ¿Verdad? Que habían tantos peces que las barcas casi se hundían. ¿Saben que Pedro, los hijos de Zebedeo allí eran pobres? O sea, hablando comparativamente con los demás. No eran gente de mucho dinero, eran gente de campo. Le decían los galileos, como refiriéndose a gente campesina, así como nosotros. Y cuando el Señor multiplicó los panes, Pedro cayó de rodillas y dijo: Señor, apártate que soy hombre pecador. Porque ese milagro mostró en el corazón de Pedro de que era Dios mismo que estaba allí. Fíjense de dónde venía ya la convicción. Pero ellos vieron la prosperidad que Dios le dio, vieron todos los peces. Dice que no cabían los peces en las barcas de tanto que era. Y el Señor los puso a escoger. Él le dijo: dejen eso, síganme y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, allí había que tomar una decisión. Allí había que decir: wow, si vendemos todo esto nos hacemos ricos. Pero Jesús nos está llamando a sufrir por causa del Evangelio. Fíjense lo que le está pidiendo el Señor. Pero ellos no se imaginaban en ese momento lo que el Señor iba a hacer. Hoy en día estos galileos, como lo criticaban, ¿verdad? Estos que eran faltos de letra, como decían los fariseos, hoy leemos las Escrituras en su nombre: Mateo, Marcos, todos ellos. Lucas era doctor, pero la mayoría no eran de letra, no sabían ni leer. Pero todo esto lo hizo el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vemos que el gigante cananeo usa lo material para desenfocarnos del propósito de Dios. Acuérdense que el entretenimiento es como cuando un niño llora y no sabes qué hacer. Dale un juguete, dale algo para que se calme, ¿verdad? Eso se llama entretenerlo para llegar al propósito de que se calme. Pero es un entretenimiento, ¿verdad? A lo mejor está llorando por hambre, a lo mejor llora porque quiere su papá o su mamá. O sea, no se le dio lo que pidió, sino se le dio algo para que se calmara. Entonces, cuando estamos caminando con Cristo, acuérdense de Hebreos 12 que dice que nos quitemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es el peso? Todo aquello que me frena de hacer lo que Dios me manda hacer. Todo lo que se pone, aunque sea bueno en nuestros ojos, aunque no sea pecado, todo lo que se pone o se antepone delante del propósito de Dios es un peso. Cuando un corredor va al maratón, usted no lo ven con mucha ropa, con cosas, con mochilas, ¿verdad que no? O sea, se ponen ropitas que casi están medio desnudos, pantalones bien cortos, ropa fina, o sea, nada casi. ¿Para qué? Para ir liviano y correr el maratón y poder llegar a su meta. Eso es lo que significa: quítese de vosotros todo peso. Entonces, aquí notamos de que Dios tiene un propósito delante, pero Satanás para brincando delante de nosotros, haciéndonos, como yo dije, floreteando. Ya saben lo que quiere decir, ya aprendieron lo que quiere decir floreteando, ¿verdad? Por si lo repito, floreteando nuestras caras para que nos detengamos y no lleguemos a la meta, que es Cristo. Aquí vemos que el propósito de Satanás es llevarnos, entretenernos y enfocarnos en cosas efímeras o vanas, que son pasajeras, y luego hacernos perder el tiempo y en todo aquello que es pasajero. Satanás ha engañado a la iglesia de manera que ha cambiado dos palabritas que escuchamos mucho: la palabra prosperidad y la palabra bendición. Lamentablemente, cuando se dice prosperidad en la iglesia o bendición, inmediatamente vemos la S con las dos calles. ¿Saben cuál es? La S con las dos calles. El signo de peso inmediatamente llega a la mente. Oh, es de bendición. O sea, no sé cómo hace las registradoras viejas, hace chiclín. Así hace la mente. Suena jocoso, pero es la realidad. Cuando dicen bendición de Dios, no piensan en que es sanidad del alma, perdón de pecados, no piensan que es crecimiento espiritual, más bien dinero. Prosperidad en la Biblia no significa dinero. No significa dinero. Incluso cuando Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos, esa palabra paz significa prosperidad. Entonces no quiere decir que tenemos dinero con Dios, ¿sí o no? Quiere decir, ahora la prosperidad es, vamos a ponerlo así para entender, un maratonista para ser próspero en lo que hace, ¿qué tiene que ser? Estar bien ejercitado, enfocado en su carrera y cada día ganando terreno. Eso es prosperidad, es mejoría. Prosperidad significa mejorar. Entonces, la prosperidad y la bendición la hemos rebajado a lo material. Hay muchas personas que piensan que el Señor bendice de manera terrenal o es el propósito de la iglesia. Podemos ver el paralítico, siempre uso ese ejemplo. El paralítico se lo trae al Señor y tiene dos problemas el paralítico. Número 1, una condición física, y número 2, una condición espiritual. Cuando le traen el paralítico, se lo ponen delante y todos pensaban
que lo iba a sanar de manera física. Dice, ya le va a hacer el milagro y se va a poner de pie. Y el Señor dice, impactantemente, siempre Dios piensa lo contrario del hombre. Y todos se quedan así, lo va a sanar y quiero ver cuando se pare. Y dice el Señor, tus pecados te son perdonados. Y todos se quedan así, se levanta un fariseo y le dice, ¿quién es este que perdona pecado? Y el Señor le dice, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados? O a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que en el momento se levantó. ¿Qué hizo Dios allí? Que puso prioridad a lo que tenía más importancia. Primero lo espiritual y luego lo material. Si Dios a uno de nosotros nos va a prosperar económicamente, primero nos quiere sanar del alma. Créanme eso. Primero hay que sacar la avaricia antes de... Y créanme esto, yo siempre pienso en esto. Hay personas que dicen, ok, voy a buscar primero el reino de Dios, su justicia, para que la añadidura venga. Cuando busquemos de todo corazón la justicia de Dios, las añadiduras no tienen importancia, porque ya nuestro corazón está inclinado a la justicia de Dios. Entonces, como quiera, ganamos en Dios. Hay un tema que se discute en las iglesias y en los Facebook, en todo lugar, y es el tema del diezmo, ¿verdad? Es el tema donde muchos no le gustan, a otros muchas posiciones. Vamos a Malaquías 3:6 y vamos a desenmascarar a este señor. ¿Qué señor aquí? El Mamón, Dios de las riquezas. El diezmo ha sido una discusión y ha sido una excusa de muchos, ¿verdad? Para no diezmar, otros para no ir a la iglesia. Y vamos a ver aquí cuál es el problema del diezmo, ¿verdad? El diezmo, acuérdense que no aparece en los 10 mandamientos, ¿verdad? No aparece allí. Abraham fue el primero que diezmó en la Biblia y no había llegado la ley todavía. Y ¿saben a quién diezmó Abraham? Al Señor. El primer diezmo se lo entregó personalmente al Señor, porque Melquisedec, el sacerdote que habla la Biblia, es Jesús. Dice, un sacerdote que no tiene ni principio ni fin, ni genealogía, ni padre ni madre, sino que es eterno. Hablaba de Jesús. Y dice que cuando vinieron de la guerra, Abraham, que ganó la batalla, dice que le entregó el botín a Melquisedec. Melquisedec era aquí el Señor. Y entonces, luego vino la ley. Eso no aparece en la ley. Ahora, el diezmo tiene muchas cosas, muchas bendiciones, y todas no son que el Señor derrame más dinero. Quiero que entiendan esto. El diezmar no es para que Dios me dé más, porque qué fácil sería así. Eso es como una inversión, ¿sí o no? O sea, yo te doy 10 y me das 1000, está bien, sigo diezmando. No. El diezmo es un trato del corazón de Dios hacia el creyente. Por eso es que en esta iglesia no le estimulamos a diezmar ni a ofrendar. No, a nadie le decimos traigan su diezmo, traigan su ofrenda, porque ya no sería una prueba del Espíritu Santo, más bien sería una estimulación de la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Miren lo que dice aquí el verso 6 de Malaquías 3. Dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, Jacob es Israel, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahora, él no está diciendo que el diezmar es una ley. Lo que está hablando es de todo lo que habían hecho anterior. Dice, y no la guardasteis. Luego dice, volveos a mí. Ahora, fíjense que aunque diezmar no está en la ley está, no robarás. ¿Sí entienden eso? Fíjense lo que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, y el Señor ahora habla por su pueblo, o sea, haciendo el ejemplo. ¿En qué hemos de volvernos? O sea, ¿qué fue lo que hicimos ahora, Señor? Y dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y luego dice, y luego dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Ahora, fíjense en algo. Aquí no solamente dice diezmos, también dice ofrenda. Muchos se enfocan, bueno, es que eso es del Antiguo Testamento, entonces no debemos tampoco ofrendar. Entonces, la ofrenda siempre va a reflejar una obediencia al Espíritu Santo y una actitud de gratitud hacia el Señor. ¿Saben que la manifestación de que Dios está en nosotros es el amor al prójimo? ¿Sí sabían eso? O sea, 1 Juan dice que en esto sabemos que Dios está en nosotros, que nos amemos unos a otros. El yo diezmar, el yo ofrendar, y estoy hablando de una iglesia que usa el dinero sabiamente, o sea, no estoy hablando de prosperidad ni de tampoco riquezas. Una iglesia que entiende esto, sabe que al diezmar o al ofrendar, está ayudando al ministerio a que siga promulgándose la palabra y se mantenga abierto el templo para que vengan los que no creen y reciban la salvación.
Entonces, eso es parte de lo que es el amor al prójimo, el diezmar y ofrendar. Pero lógicamente han hecho un desorden porque han engañado a muchos, hay muchos que han robado el dinero de la iglesia, han pasado tantas cosas que este principio lo que ha hecho es que nos ha llevado de un lado del caballo al otro lado. O sea, bueno, antes yo diezmaba, pero un pastor me engañó, luego brinco, ahora no diezmo o no ofrendo. Entonces, Cristo nos quiere poner en el centro del caballo para que podamos avanzar. Luego dice el 9. Fíjense aquí, está dura esta palabra, ¿verdad? Pero vamos a ver el contexto. Acuérdense que el tema no es el diezmo, estamos hablando de la codicia y la avaricia, ¿verdad? Dice, malditos sois, ¿qué dice? Con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento. La palabra que el Señor utiliza aquí como robar, lo que está diciendo es que el diezmo no es de nosotros. ¿Me doy a entender? Y la ofrenda tampoco. Y vamos a preguntar, pero la ofrenda no es algo que yo doy si quiero, es cierto. Pero quien te estimula a ofrendar se llama el Espíritu Santo. Entonces, al no hacerlo, estamos apagando el Espíritu y no estamos respondiendo a eso. La pregunta aquí no es que si lo hacemos o no. El punto central es ¿por qué no lo hacemos? Y es la codicia y la avaricia. Es ahí donde quiero caer. Luego dicen, vuestros diezmos y ofrendas, traed todos los diezmos al folí. Ahora, al folí hay una discusión que dice, no, porque en ese tiempo era frutas, no dinero. Y la palabra alfolí significa tesorería, depósito y granero. Entonces ya podemos entender que era el propósito de que su casa se quedara abierta, el templo, para poder promulgar el Evangelio. Luego dice, y hay alimento, dice Jehová, en mi casa. Él no está hablando de su casa donde él vive en el sentido literal, está hablando del templo, para que haya alimento. ¿Y cuál alimento? El espiritual. Y luego dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová. O sea, encima de que nos da un mandamiento, nos promete bendición. Dice, si no derramaré de vosotros, ¿cómo dice? Me fui. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, fíjense el efecto. El Señor nos bendice con 100. Nos dice, dame 10, quédate con 90. Y de esos 100 que son de Él, que Él los dio, dice, devuélveme 10, vamos a decir. Luego quédate con 90. Para que los 90 sean bendecidos, solamente devuélveme lo que me toca a mí. Eso es lo que Él está diciendo. Pero va a seguir bendiciendo, o sea, va a venir más. Pero aquí es la parte donde no debemos hacerlo con codicia o con avaricia, o no ofrendar diezmar con necesidad o por necesidad. ¿Por qué? Porque ya sería un negocio, sino que estamos respondiendo a Dios en obediencia. El diezmar, mis hermanos, mata la codicia, mata la avaricia. Y yo tengo una lista de 5 puntos aquí. Voy a leer la parte de atrás, pero quiero leer estos 5 puntos. El diezmar y ofrendar nos habla de quién es nuestro Dios. El Dios más poderoso que se adora hoy en día no es Satanás, es el dinero. Ese es el Dios que más se adora en ese tiempo. Punto número 1. El diezmar y ofrendar prueba de en quién confiamos al dar. En quién confiamos al dar. Esa es la prueba número 1. Cuando nosotros damos, siempre hay un temor. Porque, por ejemplo, dice, mi corazón siente dar esto, pero tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Y esa es la parte donde decimos, bueno, ¿en quién confiamos, verdad? Punto número 2, prueba de quién está primero en nuestras vidas. Cuando el dinero llega a nuestras manos, ¿quién está primero? ¿Si Dios o nosotros, verdad? En este caso, ¿quién está primero? O sea, es una prueba ver quién está primero. Punto número 3, prueba de en qué gastamos más nuestras fuerzas. Por ejemplo, lo que quiero decir con esto es, si le dedicamos más fuerza al trabajo secular que al trabajo espiritual que Dios nos ha encomendado. Entonces eso también implica, porque el implicar o el aplicar, más trabajo secular que el espiritual, y con eso no digo que no se puede trabajar duro, pero no más, como dijo Jesús, trabajar por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Dependiendo de dónde inclinamos más el esfuerzo, nos va a decir quién es nuestro Dios. ¿Tiene sentido? Porque, por ejemplo, dice, es que mi trabajo es muy duro. Bueno, hay que estar más duro en lo espiritual, porque ¿qué es más importante y eterno? Lo espiritual. Punto número 4, prueba de dónde viene nuestra paz y seguridad. Los que dicen es que cuando tengo me siento bien y cuando no me siento inseguro. Prueba dónde está nuestra paz y nuestra seguridad. El dinero. Punto número 5.
Prueba si en verdad Dios está en nosotros. En este sentido es al dar al prójimo, al ser generoso para ayudar al que necesita en este caso. Porque hay un orden donde Primera de Juan dice que ¿cómo sabemos que Dios habita en nosotros? Y es el amor al prójimo. O sea, ¿quién viendo un hermano que tiene necesidad cierra su mano, cierra su bolsillo? O sea, ¿cómo podemos decir fulano o fulana de tal está pasando por una situación y nos quedamos como que no pasa nada? O sea, es difícil decir que somos de Dios así. ¿Cuántos están de acuerdo? Voy a retomar a Malaquías, el verso 11. El verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? Es la palabrita que dice, es que no me rinde el dinero. Por más que gano, por más que esto, no me rinde. Y es un principio espiritual. Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vamos ahora a ver Lucas 21 y vamos a ver otro principio acerca de la avaricia. Acuérdense que la codicia y la avaricia es la puerta abierta al gigante cananeo y no queremos que entre en nosotros ese gigante. Lucas 21, verso 1. Estamos hablando del gigante cananeo. Aquí vamos a ver la ofrenda de la viuda. ¿Están en el verso 1? ¿Están todos o no? Dice, levantando los ojos, ¿de quién está hablando aquí? Yo quiero que vean esto. Dice el verso 1, levantando los ojos, aquí Jesús. ¿Por qué el texto dice Jesús levantando los ojos? Eso es una enseñanza de quien tiene que mirar la ofrenda que entra en la iglesia es Dios. Es Dios quien pesa tu ofrenda, no el pastor, no los líderes, no nadie. Miren, más adelante, fíjense lo que dice. Dice, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Una blanca es la 128 parte de un denario. Y un denario es el salario de un día. Una blanca es la 128 parte, o sea, la parte, si usted divide un denario en 128 monedas, una de ellas es una blanca. Dice que ella echó, ¿cuánto? 2 blancas. Y dijo aquí Jesús, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Pueden entender que el Señor no nos dice que el que más da es el que más ama? No está hablando de eso el Señor. Cuando hablan de cantidad, hay personas en iglesias que dicen que tu ofrenda pese. No sé si hay otros que la mecen y la bailan, qué sé yo. Todo eso es la avaricia. Todo eso es la avaricia que hace eso. No, yo he escuchado que pastores dicen que tienen que traer la ofrenda mecida bailando, porque en el Antiguo Testamento se mecía los frutos, etcétera. Pero ¿cuánto no se hace para que la gente, para seguir convenciendo de que traigan más? Aquí no está hablando de cantidad. El tema no es el diezmo o la ofrenda de cuánto mucho damos. Está hablando del corazón, de la avaricia. Dice que esta mujer pobre echó más porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Aquí lo que el Señor dice, bueno, tú eres millonario y me diste $100,000, pero esta mujer me dio 2 pennies, 2 moneditas, pero me dio lo primero, lo mejor y lo que más pudo. Ahora, aquí el Señor no está haciendo un peso de finanzas o quién dio más en monedas. Aquí está hablando de dónde estaba el corazón. Fíjense lo que dice más adelante. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, muchos utilizan este texto, ya saben para qué, para engañar y decir, échenlo todo. Y no está diciendo eso el texto. El texto no quiere para nada decir eso. Aquí el problema era que ellos daban de lo que les sobraba, y como tenían tanto de lo que les sobraba, era mucho. O sea, un 10% de $1 millón es mucho, pero 1% de $1 es poco, pero para Dios es lo mismo, porque el Señor dijo diezmo. Él no dijo 10 centavos, 10,000, 10 millones, diezmo. Si una persona aquí da de $1, saca 10 centavos y lo echa para Dios, y uno del millón saca 100,000, los dos son iguales. ¿Cuántos entienden ese principio espiritual? Porque acuérdense que la iglesia no está para el diezmo,
sino que el diezmo está para el prójimo, para su salvación, para que el evangelio, para cubrir los gastos, vamos a resumir. Entonces, el que echó 10 centavos y el que echó 1,000,000, si lo hizo de todo corazón, para Dios echó igual. Pero si el que echó 10 centavos de todo corazón y otro echó 100 millones, medio dudoso, el Señor dice, este dio más, el de 10 centavos. Yo quiero que se entienda eso, porque el Señor no necesita nada. Él lo hace para probarnos, para probar el corazón. Él no está hablando aquí de cantidad. Vamos a brincar ahora a Marcos 10. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. ¿Cómo opera este gigante y quiere engañar a la gente, sí o no? La avaricia, mis hermanos, y la codicia nubla el entendimiento. Por eso muchos han comprado piedras pintadas de oro y se dan cuenta en su casa que no es oro. ¿A cuánto lo han engañado con una prenda que le dicen que es oro y llega a la casa y no es oro? Bueno, tengo para decirle que es nuestra codicia que no nos deja ver que eso no es de oro, porque todo lo que brilla no es oro. Marcos 10, verso 17. Vamos a ver al joven rico ahora. ¿Están ahí? 17 dice, al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Acuérdense que cuando una persona dice, ¿qué puedo hacer para Dios? Es porque tiene a Dios en baja estima. Nadie puede hacer nada para Dios. La pregunta es, ¿qué Dios puede hacer por mí? Entonces, fíjense el mal concepto que tenía de las obras de la ley. Dice, ¿qué puedo yo hacer para heredar la vida eterna? O sea, piensen en esto. ¿Qué puedo yo hacer que agrade a Dios para que Él me dé la vida eterna? Honestamente, solamente hay una sola cosa, y es tener fe en su Hijo, en lo que Él hizo en la cruz. No hay otra forma, porque estábamos muertos en delito y pecado, y Él nos dio vida. Y dice el 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Aquí la pregunta es para ver dónde estaban sus ojos. ¿Me ves como Dios o solamente como maestro? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y si yo soy bueno, quiere decir que yo soy Dios. Quiero que entiendan eso. Si tú crees que yo soy bueno es porque soy Dios, porque solamente Dios es bueno. El 19 dice, los mandamientos sabes, y se los cita de lado atrás hacia adelante. Porque estos mandamientos cualquier ser humano los puede cumplir de manera visible, pero para Dios no. Esos son los relacionales. Es el segundo mandamiento que aparece ahora en el Nuevo Testamento, el amor al prójimo. Le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, aquí puede haber no lo dice el texto, no tiene signo de admiración, pero es una respuesta como diciendo, pasé la prueba. Déjame entrar, Señor, que pasé la prueba. Si eso es, pasé la prueba. Fíjense la sabiduría de Dios. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No he fallado en ninguna, sin saber que había fallado en todas. El 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Yo no sé si ese le amó quiere decir le dio pena, porque estaba tan confundido. Dice, le amó y le dijo, una cosa te falta. Esa una cosa significa todo. Una cosa te falta, era todo. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué le pidió el Señor a este joven rico? Aquí muchos también utilizan este texto diciendo, dalo todo al Señor es a la iglesia, y sigue al Señor. Vende tu casa, tu carro, tráelo al pastor y sigue al Señor. Aquí no quiere decir eso, ¿verdad? El Señor aquí lo que hizo fue que con su dedo, espiritualmente hablando, le puso el dedo en la llaga de quién era su Dios. Porque si Él le dijo bueno, supuestamente fue porque vio que era Dios. Entonces la pregunta aquí es, si viste que soy Dios, ¿quién es tu Dios? ¿Yo o las riquezas? Y luego el texto dice, pero Él afligido por estas palabras. ¿Por qué le afligió las palabras? Porque le molestó lo que le pidió, porque era su Dios, el dinero era su Dios. Dice, se fue triste. Mi pregunta es la siguiente, antes de avanzar, vamos a seguir leyendo, pero dice que se fue triste. Él estaba frente a la persona que le iba a quitar la tristeza, ¿verdad? Pero él tenía un concepto de que el dinero daba alegría. ¿Por qué al ir delante del Señor se va triste cuando le pide aquello que no le da su felicidad?
Y es exactamente lo que nos pasa a muchos, porque el dinero era su Dios. Cuando el Señor nos pide algo a nosotros que nos duele, es una buena señal de que es un Dios en nosotros. O una atadura, o estamos esclavizados, o somos débiles en eso, pero es una señal de que Dios está pidiendo algo que nos tiene atrapados. Y es aquí donde vemos que este joven, dice, se fue triste, porque, dice el texto, tenía muchas posesiones. O sea, ¿cómo voy a dar todo lo que tengo? El problema es que no midió bien la cantidad, que lo que él tenía, el Señor le dijo, y tendrás tesoros allá. No solamente en cantidad más, sino en abundancia, eternamente. Jesús dijo, yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia. El 23 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, o sea, utilizó este ejemplo para predicar a los que estaban allí, dijo a sus discípulos, cuán difícil, no dice imposible aquí, dice difícil, porque luego dice que los ricos no van a entrar, no. Dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta palabra que él dijo conmovió el corazón de ellos, porque ellos todavía tenían los ojos en lo terrenal, porque lo querían hacer rey, y cuando el Señor anunció su muerte, Pedro se puso en medio y dice, no, espérate, o sea, yo dejé ir esos peces y tú no te puedes ir ahora, o sea, me voy a quedar solo. Pero ese no era el mensaje, ese no era el propósito del Evangelio. Y por eso Jesús le dice en el 24, los discípulos, se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios, ¿qué dice? A los que confían en las riquezas. No era el que tenía riquezas, era el que confiaba en la riqueza. ¿Qué es la fe? Aquí lo hemos repetido muchas veces, es total confianza en Dios. Esa es la fe. Él tenía fe en el dinero, pero acababa de decir que él cumplió esos mandamientos. La pregunta es, ¿para quién lo hacía? Para su propia reputación. Fíjense que no podemos hacer nada que Dios acepte si no es por fe. Entonces aquí vemos que él dijo, nada de eso yo hago. Ahora, los discípulos le miraron a ese joven, dijeron, wow, hay un texto que dice que era uno de los gobernantes, era un líder. Entonces quiere decir que tenían una reputación social, entre comillas, que eran intachables. Entonces los fariseos y la gente en ese tiempo los tenían a los fariseos como gente santa, gente de Dios. El único que pudo evidenciar la realidad fue Jesús, porque veía su corazón. Le dijo sepulcros blanqueados y la gente decía, ay, ¿cómo le voy a decir una cosa igual? Sepulcros blanqueados, estaban podridos por dentro y por fuera vestidos de blanco. Entonces es lo que aquí mostraba la dificultad de ellos. Si ellos no pueden, nosotros tampoco. Y el texto más adelante dice, ciertamente para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque nada es imposible para Dios. Aquí lo imposible era que Dios iba a salvar al hombre por medio de la fe, porque la justicia viene por la fe en Cristo, no viene por nuestras obras. Pero una vez salvados, debemos dar obras de justicia en el Espíritu Santo. Vamos a 1 Timoteo 6, 9 ahora. Estos textos nos ayudan a identificar si este cananeo está en nosotros. Yo estoy seguro que está en todos, de cierto modo o medida. ¿Están de acuerdo? Díganlo con ánimo. Verso 9 de 1 Timoteo 6. Amén, pastor, amén. Dice, porque, fíjense aquí, en Santiago hay una parte donde el Señor dice, los que quieren hacerse amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Pero fíjense que dice los que quieren, no los que son. Solamente el anhelo. Aquí dice lo mismo, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Aquí querer, no es un simple querer decir, ay, quiero un heladito hoy, o quiero un pedazo de pastel, o quiero comer esto. No es ese simple querer. Aquí querer es todo aquello que abarca nuestra voluntad. Es querer para dar la vida. Cuando una persona dice quiero ser rico, el resultado de eso es trabajar duramente hasta morir, hasta alcanzar esa riqueza. Entonces la palabra quieren está hablando aquí de algo que es entregar toda la vida por eso. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas, ¿qué dice? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y luego dice el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
¿Por qué este texto dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero? Yo tengo una lista aquí de los 10 mandamientos de la avaricia. Y mi intención no es, ¿verdad?, ser jocoso, pero más bien es ver nuestra confianza, identificarla aquí. Ahora, quiero ser específico. Esos mandamientos lo estoy invirtiendo en el que es avaricioso y codicioso. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Para que no lo malinterpretemos. Cuando vemos aquí algunos mandamientos, a lo mejor le puede dar hasta risa, pero hay muchos que están aquí. ¿Ok? Trata de leerlo de manera seria. Mandamiento número 1. Amarás y confiarás en tus finanzas con todo tu ser. Número 2. No darás tu tiempo y tu vida si no es por dinero. Número 3. Mandamiento 3. No te harás imagen que no sea por dinero. Número 4. No maldecirás el dinero para que te vaya bien. Reposarás el sábado, solo trabajarás por dinero. Solo trabajarás si es por dinero. Matarás por dinero. Si tienes dinero, no tienes que soportar a tu esposa, adultera. Van a entender por qué estoy leyendo esto. Si tienes dinero, puedes engañar y estafar a los pobres. Si tienes dinero, creerán todo lo que dices, aun si es mentira. Codicia a la mujer de tu prójimo porque tienes más dinero. El texto que leímos de 1 Timoteo dice que la raíz de todos los males es el dinero. El que tiene dinero cree que es dueño del mundo y vive conforme a esos mandamientos. Por eso leí esta lista. Cuando tenemos dinero, mis hermanos, entregamos toda nuestra vida por alcanzar ese dinero, ¿sí o no? O sea, hablando aquí de la avaricia. Luego damos la vida no solamente por adquirir dinero, sino que el dinero es nuestro Dios, nos controla. Incluso la familia se torna en un objeto de enemistad, porque ya creemos que la cercanía de la familia es por el dinero y no por el afecto natural. Cuando hablamos de las imágenes, por ejemplo, hoy en día vemos personas adorando imágenes que le promete prosperidad. Por ejemplo, los dioses que el Señor le habló a este pueblo que no haga alianza, ellos prometían finanzas, prometían fertilidad a las mujeres que no podían dar a luz, o sea, prometían todo lo terrenal. Pero estas personas, acuérdense, por ejemplo, en el caso ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Que era un rey, ¿verdad? Y salió al balcón y dijo, gózate, ¿verdad? Porque el gran reino has edificado. Entonces, él se olvidó que había uno más grande que él. Y fíjense que estos mandamientos lo tenía él en su mente, hasta que Dios lo hirió con un espíritu de loquera y comió hasta hierba de becerro. Y luego dijo, verdaderamente hay un Dios en el cielo que pone y quita reyes. Pero fíjense lo que hizo el amor al dinero, el amor al poder a este hombre. Se olvidó que hay uno más poderoso. Y cuando vemos estos mandamientos, entre comillas, claro, vemos que es exactamente como vemos la vida hoy. La gente va a la iglesia buscando de su bendición, entre comillas, que es el dinero. Que el Señor me supla, ¿verdad?, mis necesidades. El amor al dinero aquí vemos que nos lleva a codiciar cosas necias, dice la palabra, y nos extravía de la fe. Porque es que, miren la imagen aquí. Tenemos el camino del Señor, pero el Señor nos dice, niégate, aborrece todo, aún tu vida, toma tu cruz y sígueme. Y decimos de manera terrenal, pero ¿qué beneficio hay para mí? Bueno, todo. Todo el beneficio está ahí. Lo que pasa es que no lo vemos porque primero tenemos que morir para recibir la vida de Dios. Pero en otro lugar el mundo te ofrece oportunidades, dinero, posiciones, etcétera. Es fácil coger el camino ancho, ¿sí o no? Es muy fácil, pero no es fácil coger el estrecho. Entonces, es exactamente lo que revela nuestro corazón. La palabra avaricia o codicia en Wikipedia lo define de la siguiente manera. Es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de pasiones. Eso es avaricia o codiciar. El materialismo procede de una alma que tiene sed. Acuérdense que una persona que se refugia en lo terrenal es porque tiene una sed interna que no se sacia. Luego proviene del orgullo, la rebeldía y también la amargura. ¿Por qué utilizamos estas palabras para relacionarlos con el materialismo? Una persona amargada quiere estar sola, ¿no saben eso? Y si tiene dinero, piensa que hay que rogarle para estar con ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la salida más fácil. Al tener dinero, su amargura, siempre quieren estar aislados, segregados, y el dinero le da poder, pero lógicamente en su mente. El rebelde es una persona que no se quiere someter, pero por su posición económica, mucho menos, ¿verdad? El orgullo, para poder alimentar el orgullo, se necesita poder y dinero, ¿verdad?
Por eso Satanás le ofrecía a Jesús que se postrara delante de él y le iba a dar todos los reinos de la tierra. Fíjense que estaban negociando, pero le ofreció lo terrenal que todo el mundo pide. Yo quiero leer Lucas, si me acompañan a Lucas 4, verso 6, y quiero que noten un punto en ese texto. Lucas 4, verso 6. Van a notar en este texto de que hay muchas personas postradas ante Satanás por el dinero y lo material. Y es aquí donde queremos identificar nuestro corazón. Dice el verso 6, ¿están ahí? Dice, y le dijo el diablo aquí a Jesús, a ti te daré toda esta potestad, o todo este poder terrenal, ¿verdad? Y la gloria, ¿qué dice? Quiero que lo lean otra vez. ¿Y la gloria? ¿Quiénes son ellos? Los que adoran a Satanás. Ahora, adorar a Satanás no necesariamente implica una persona frente a él de rodillas. El someterse a lo terrenal se está dejando llevar de la corriente del mundo creado por el sistema satánico, de lo que lleva al hombre a la muerte. Fíjense que dice, te daré la potestad de la tierra y la gloria de ellos, de los que adoran lo material. Porque él dice, y luego dice más adelante, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Esto es cierto, pero si nos postramos, porque luego dice, si tú postrado me adoras. Entonces, en este texto vemos que Satanás resalta, dice, y te daré la gloria de ellos. Ellos son todo aquel que se ha postrado delante de lo material, de lo terrenal, del poder mundial, etcétera. Toda adoración que no es a Dios es idolatría, y toda idolatría siempre va a ir adoración a los demonios, como Pablo decía. O sea, no hagas ofrenda para sacrificar a los demonios, porque ellos son los que incitan para hacer ese tipo de cosas. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Josué. Ya estamos terminando. Y vamos a ver allí en la historia de Acán. Josué 6, verso 18. Ya estamos terminando casi. Josué 6, pongan mucha atención en el libro porque Josué y Jueces se parecen mucho y están de mano a mano. Muchas veces estoy yo leyendo, digo, pero cambiaron la Biblia, y es porque estoy en Jueces. Josué 6, verso 18. Aquí vamos a leer el mandamiento del Señor. Quiero relacionar esto con lo que leímos de Malaquías, que era el diezmo. ¿Por qué Dios sacó una décima parte de lo que Él nos da? Es una prueba al corazón. Aquí ellos van a entrar a tomar Jericó. Acuérdense que ya aquí viene Josué con su ejército, los hijos que nacieron en el desierto para tomar la tierra prometida. Y la primera ciudad es Jericó. Y el Señor dice, pero vosotros guardaos del anatema. Ahora bien, el Señor nombró, oigan bien, por la palabra que Él dio, todas las riquezas de Jericó como anatema. O sea, lo declaró como maldito. ¿Pero por qué lo declaró como maldito? Porque el Señor dijo, no lo toquen. O sea, no le pongan la mano, eso me pertenece a mí. Pero era una prueba que estaba haciendo el Señor. O sea, el Señor no necesita nada de lo terrenal. Él está haciendo esto para probar el corazón de Josué y los que estaban allí. Luego le dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. Y luego fíjense el resultado de la desobediencia. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ese fue el mandamiento a Josué. ¿Estamos de acuerdo? Al capítulo 7, siguiente, verso 20, si me ayudan, es el resultado de cuando el Señor, ellos fueron a guerra otra vez con un pequeño grupo y perdieron la batalla. Fueron a batalla y la perdieron. Entonces Josué vino delante del Señor y le dijo, Señor, tú me prometiste que no íbamos a perder una batalla aquí en esta tierra. Y el Señor le dice, ¿por qué te postras así? Ponte de pie. O sea, ni aún te arrodilles hasta que no haya arrepentimiento, le dijo. Hay pecado en el pueblo, han tomado del anatema. Entonces aquí vemos cuando encuentran quién fue, que fue Acán, Josué confronta a Acán, y ese es el texto en el verso 20. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel,
y así he hecho. Así quiere decir la descripción de cómo lo hizo. El 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico. Fíjense lo que se llama aquí la imagen, lo que decíamos, la seducción por vía de imágenes. Vio algo y no podemos decir por el texto de que Satanás lo indujo, pero sabemos que ese es su trabajo. Porque vemos, por ejemplo, en el libro de Crónicas 21, donde dice Satanás indujo a David a censar. Él puso ese pensamiento en él. Entonces aquí podemos ver que también ese espíritu estaba alimentando el corazón de Acán. Dice, vi el manto babilónico muy bueno, y luego dijo, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Dice, lo cual, ¿qué dice? Codicié, y tomé, y he aquí está escondido. Fíjense aquí el orden. Cuando hacemos cosas que desobedecen a Dios, o que desobedecemos a Dios, fíjense que no hay forma de disfrutar eso. Es como el dinero ganado de droga. Hay que esconderlo, hay que gastarlo pesito a pesito, andamos asustados, o sea, tuvo que esconderlo. A pesar de que era bueno, era mucha riqueza, según él da la descripción, pero tuvo que esconderlo. ¿Por qué? Por la culpa de romper el mandamiento. Dice, está escondido bajo tierra en mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Saben que lo que implicó esto, lo que conocen la historia? Él y su familia fueron sacados fuera y fueron muertos lapidados y luego los quemaron y lo enterraron con piedras y quedó como señal para que supieran, para que aprendieran a temer a Dios. Ahora, estas historias las vemos como un poquito duras, decimos, es fuerte. Acuérdense que este grupo de personas eran los que iban a aparecer en las páginas de la Biblia para nuestra salvación. Y cualquiera que rompiera ese mandamiento de Dios, el Señor lo iba a tratar severamente, porque estos eran los hombres que hoy estamos leyendo. Y si no leemos esto, no tememos a Dios. ¿Sí me doy a entender? Pero fíjense aquí enfocándonos en Acán, aquí hay un problema que Acán tenía de codicia y avaricia. El Señor le dijo, no toquen el anatema, esa parte no lo toquen. Pero eso es algo que es un principio para nosotros, y es donde nosotros fallamos. No a todos Dios lo va a bendecir, vamos a decir, con dinero. No a todos. Eso lo entendemos, ¿verdad? No todos vamos a ser ricos o millonarios. Pero sí todos vamos a ser bendecidos por Dios. Sí lo vamos a hacer todos. Aquí el problema es que muchas veces nos adelantamos a la bendición. Queremos agarrarla antes del tiempo. Y en la ciudad de Ai, que fue la próxima ciudad que el Señor los envió, dice que el Señor les dijo, todo lo que tomen allí del botín es de ustedes. Había un propósito luego, pero Acán no participó. ¿Por qué? Por la codicia. O sea, él vino con codicia, entró a tomar la tierra prometida y se encontró con esto. Acuérdense que dijimos que una de las cosas que tenía el pueblo de Israel para entrar a tomar la tierra prometida era cuidarse de la avaricia, cuidarse de no enredarse con las cosas que iban a encontrar allí. La palabra riqueza en el Nuevo Testamento es la palabra mamón, que significa tesoro, confianza y también significa avaricia. Y esta palabra el Señor la utiliza refiriéndose a un Dios, a un Dios. Cuando vemos aquí este gigante que es el cananeo, este gigante demanda total entrega, total confianza y total dependencia en él. Y estamos hablando de un principado. Por ejemplo, el libro, para ir avanzando, de Filipenses 3:18 dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, dice el texto, y cuya gloria es vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, fíjense aquí, cuyo Dios es el vientre, lo que está diciendo es que se someten a los deseos de su carne. El vientre es una palabra figurativa para referirse al alma, a los deseos del alma. Entonces, aquí vemos cómo la palabra nos enseña de este gigante que opera en aquellos que tienen codicia o avaricia. La pregunta es, ¿cómo vamos a sacar a este gigante? ¿Cuántos quieren sacar al gigante? Bueno, las personas materialistas, antes de dar la instrucción, son personas inseguras, insaciables e incrédulas. Inseguras, insaciables e incrédulas. Aquí el punto es que todos tenemos esta condición de inseguridad, de no tener el alma saciada y de incredulidad por naturaleza.
aquí el problema no es ese, que tengamos esta condición, el problema es en qué buscamos saciar aquello. Y aquí hay 3 respuestas para eso. Aquí vemos que nuestra meta alcanzar para poder derribar este gigante, y cuando digo meta estoy hablando de nuestro propósito de vida, es alcanzar a Cristo. Como cristianos debemos todos, como cristianos, proponernos que nuestro propósito de caminar con Dios es alcanzar a Cristo. Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura, por amor y para ganar a Cristo. Todo lo he hecho por basura, todo lo tengo por menos, por ganar a Cristo. Ese es el punto número 1 para poder derribar este gigante. Este gigante es mucho más fuerte que los demás que hemos estudiado, porque este gigante, de él derivan, como dice el texto, todas las maldades de la avaricia y la codicia, ¿verdad? Porque acuérdense, el que es codicioso y avaricioso y anda detrás del dinero, hace lo que sea por dinero. Pierde todo su tiempo, su vida, trabajando por el dinero. Entonces, por eso le dijo en 1 Timoteo 6 dice, porque teniendo sustento y abrigo, estar contento con esto. Pero si el Señor nos bendice, que venga de Dios, no por nuestro afán de vida para alcanzar dinero. El punto número 2, que Cristo sea nuestro único deleite. Que Cristo sea nuestro único deleite. Acuérdense que el dinero muchos lo quieren para deleitarse en lo material, en los viajes, ropa. Acuérdense que podemos seguir viajando, disfrutando de la vida, pero Cristo siendo el centro de todo. O sea, eso no quita que no podemos disfrutar de lo terrenal. El problema es aquí, ¿dónde está eso terrenal? ¿En qué posición de mi corazón? Punto número 3, como nuestra única confianza y dependencia. Número 1, nuestra meta a alcanzar. Número 2, nuestro único deleite. Y número 3, nuestra única confianza y nuestra única dependencia se llama Cristo. Cristo es nuestra seguridad, Cristo nos sacia y Cristo es nuestra fe. Acuérdense que Cristo es todo. Efesios dice que Él es todo para todo en todos, que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Oramos. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos has hablado en este día, nos has compartido a través de tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra que es eterna, es pura. Te damos gracias, Señor, porque verdaderamente necesitamos de ti cada día más, Señor. Cada día nos damos cuenta, Señor, de qué tan débiles, insuficientes, incapaces somos sin ti, Señor. Pero qué bueno que el Señor te envió, Señor, para que tengamos vida y vida en abundancia en ti, Padre. Gracias por cambiar nuestros anhelos, Señor, para que tú seas nuestra meta a buscar, Señor. Sabemos que todos sufrimos, Señor, o tenemos esta condición de avaricia o codicia de algún modo, tamaño, medida, Señor. Sufrimos esto de manera natural, de manera adámica, Señor. Sabemos que nacimos en pecado, pero al ver tu palabra, Señor, nos humilla ante ti, Padre, para que nuestro día a día sea buscar de tu presencia, Señor. Saciarnos en tu presencia, Padre, y que nuestras metas, confianza y toda dependencia sean en ti, Cristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nos das una salida, Señor. Gracias por tu bendición, Padre Santo, sobre esta condición que quizás muchos tenemos a manera desmedida, Señor. Sabemos que tú eres suficiente, Señor, que tu palabra nos sacia, Señor. El rey David decía que tú eras quien saciaba su alma, Señor, no su reino, no su posición, no su nombre, sino tu presencia, Señor. Te queremos a ti, Cristo, que cada día entendamos eso, Señor. Que tú eres el centro, Señor, que tú eres quien llena nuestros vacíos, Señor. Bendice a mis hermanos que han escuchado esta palabra. Bendice a aquellos, Señor, que a lo mejor, Señor, tú le has hablado a través de tu Espíritu para corregir, Señor. Y bendícenos como iglesia cada día para acercarnos más a ti y que tú seas nuestro primer amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermanos.